Pasan unos minutos de las 9 de la mañana. El aire se espesa en el Congreso de los Diputados, como ocurre en las grandes ocasiones. El hemiciclo está a reventar. Hay programas especiales en directo en la televisión. Cientos de periodistas escuchan a Santiago Abascal. Y entonces llega el resumen perfecto. Discúlpeme que me ponga a hablar del código de vestimenta, pero es lo primero que me ha venido a la cabeza. Al día siguiente, el candidato Ramón Tamames puso como ejemplo de feminismo a Isabel la Católica, que según dijo llegó a tener más poder que el rey. Claro, como que era reina. Tamames despachó toda su posición sobre la Unión Europea, aludiendo a que en la cárcel de Carabanchel había coincidido hace más de 6 décadas con estudiantes que tenían papeles sobre la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. El germen, ya saben, del proyecto europeo que hoy conocemos. Así ha sido esta pérdida de tiempo que, si para algo ha servido, es para poner a todo el mundo ante el espejo, a Vox sin caretas como una máquina de ruido, al gobierno brindándole la oportunidad de hablar de sus políticas y de estar unido, y eso ya es noticia, a Feijóo para practicar el escapismo. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias y socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas que no se agotan en un tuit, sobre cómo se trabajan e investigan, charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo, como Marta Monforte, periodista de Infolibre de la sección política. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Un poco cansada después de esta semana intensa. Pues no me extraña, no es para menos. Antes de descansar un poquito, comentamos y hacemos el cierre. Nos ponemos en situación de la mano de Samuel Martínez y arrancamos. Es que usted venga con un tocho de 20 folios. Señor Tamames. A Tamames se le hizo larga la intervención de Sánchez y la moción de censura también. Varias veces el candidato de Vox hizo alusión a todo el tiempo que estaba invirtiendo el país en la moción que, ojo, protagonizaba él mismo. El economista, que como le dijo Joan Baldoví, se había tomado en serio el aforismo del valenciano Joan Fuster, que dice: reivindica el derecho a cambiar de opinión. Y usted se lo tomó al pie de la letra y se pasó 4 pueblos o 4 partidos. Intentó demostrar un mantra habitual en este nuestro país, que es eso de que los políticos de antes fueron mejores que los de ahora. Con su discurso buscó aleccionar al hemiciclo. Si lo consiguió o no, lo van a discutir, entre otras cosas, Basteiro y Monforte. Escuchad esto. Es el silencio. Eso lo dijo Albert Rivera, os acordaréis, en un debate electoral en las elecciones de abril del 19, y viene al pelo porque esa, silencio, fue la participación de Feijóo en la moción. El líder del PP no quiso participar del asunto. Lo primero, Marta, ¿cómo es cubrir una moción de censura? Es decir, ¿qué ambiente hay en el Congreso de los Diputados? ¿Es un pleno normal? ¿Cómo es? Pues no es para nada un pleno normal, porque cuando se celebran los plenos habituales van los periodistas que cubren los temas parlamentarios, pero en este caso hay muchísima más expectación, muchos más periodistas, los pasillos están a reventar, llenos, el patio está lleno de cámaras, lleno de periodistas y sobre todo se disputa mucho la bancada desde donde puedes ver a los diputados, ¿no? Y de hecho se pelean la gente por llegar al mejor asiento. Eso es lo que vemos a veces por televisión, que está como encima de donde están los diputados, ¿no? Eso es, la tribuna. Uh-huh. La tribuna de prensa se llena y la gente pues quiere ver las caras, sobre todo en este caso del candidato de Ramón Tamames, porque estaba sentado justo al lado de Abascal, donde se sientan habitualmente los diputados de Vox. Entonces era muy interesante ver cómo se iba desarrollando el discurso y ver las caras de Tamames, porque un poco resumían perfectamente lo que luego ha pasado estos 2 días, que era a un Tamames aburrido deseando todo el rato ser el protagonista, pero luego cuando le daban la palabra despachando como si fuera un profesor universitario, ¿no? Que es lo que ha sido muchos años. Y después es un pleno muy largo, ¿no? Es decir, son muchísimas horas, son 2 días, es decir, permanecéis allí todo el tiempo
viendo, prestando atención a las caras, o hay, no sé, diputados que salen y tratáis de hablar con ellos? ¿Cómo es esto? Hay momentos un poco para todo. Es verdad que al principio todos están allí sentaditos, pero en cuanto pasan las primeras horas, pues la gente sale a fumar, sale al bar incluso, Claro. sale a hablar con nosotros, con los periodistas, y es ahí de hecho donde aprovechamos para intentar sacarles temas, para intentar informarnos, ¿no?, de cómo están viendo ese día, y luego para ver si podemos, de hecho, conseguir noticias, que es de lo que vivimos un poco. ¿Qué es lo que yo te pido a ti? Eso es. Esta moción de censura, además, Marta, ha tenido audiencia, ¿no? Casi de manera inesperada, ¿no? A veces decimos que la política no interesa o no interesa a la mayoría de los ciudadanos, pero en esta ocasión sí ha habido seguimiento, ¿no? Sí, de hecho, Televisión Española hizo un directo, ¿no?, de los 2 días de jornada, y esto ha tenido muy buenos datos de audiencia. De hecho, se conectaron en algún momento 5,6 millones de personas y una cuota de pantalla del 24%, es decir, mucho más de lo que se suelen tener en estos programas, que rondan el 10%. Esto el gobierno dice que es muy positivo, o cree que es muy positivo, porque les ha ayudado, ¿no?, a dar una imagen de unidad, como comentabas antes, y ha un poco revelado cuáles son las intenciones de Vox con este tipo de debates, y creen que no les ha dejado precisamente en muy buen lugar ni a Vox ni tampoco al Partido Popular. Yendo ya un poco al contenido, la moción pues venía muy anticipada, ¿no?, por la decisión o la intención anunciada al menos hace ya meses por Santiago Abascal de presentarla, y después porque sabíamos que no iba a salir adelante. ¿Hubo sorpresas o fue como se esperaba que iba a ser? Fue como se esperaba que iba a ser. Al final Vox lo único que hizo fue todo el tiempo intentar emular que era algo importante, cuando el resto de la Cámara y todos coincidían, desde el PP a la CUP, en que era una pérdida de tiempo, en que era absolutamente electoral, ¿no?, el hecho de celebrar esta moción de censura. Y al final es verdad que para los periodistas sí que tiene un punto de emoción, ¿no?, y de ver cómo se desarrolla un debate, incluso de intentar conseguir pues información, pero para los diputados en general sí que decían que era una pérdida de tiempo, porque además muchas de las cuestiones que quizás se iban a debatir esta semana se han tenido que postergar a la semana que viene, mociones, ¿no?, o presentación de iniciativas, que al final sí que ha un poco perjudicado al debate parlamentario habitual, digamos. Y sí había un poquito de expectación sobre, teniendo en cuenta que no iba a prosperar, de qué manera la utilizarían o encararían unos u otros. ¿Cómo llegó el gobierno? ¿Qué hizo? Pues el gobierno, a mi juicio, hizo una estrategia muy inteligente, porque Pedro Sánchez fue quien tomó la palabra justo después de Santiago Abascal. Aquí hay que recordar que ninguno de los dos tiene límite de tiempo para hablar. Esto se lo afeó incluso Ramón Tamames al presidente del gobierno, que le censuró que llevará un tocho de papeles dentro del hemiciclo, pero bueno, él puede, de hecho, y lo hizo, ¿no?, él puede utilizar el tiempo que considere necesario para hablar. Y Sánchez hizo un discurso muy encaminado a defender cuáles han sido las políticas del gobierno de coalición estos últimos 3 años, a defender de todas esas cuestiones que Tamames le censuró, ¿no?, de cómo que España no estaba yendo bien según sus términos. Y luego hubo un elemento muy interesante, porque Sánchez le cedió espacio, como ya hizo con Iglesias en 2020, a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta segunda, y enarboló un discurso muy ideológico, muy de cara a la campaña electoral también, coincidiendo un poco con la presentación de su candidatura, que será en apenas unas semanas. Y esto fue un reparto de papeles deliberado y pactado, ¿no? Porque entiendo que es el presidente del gobierno o el equipo del presidente del gobierno, la Moncloa, digamos, quien decide quién habla y quién no habla. Y decidieron, bueno, va a hablar el presidente del gobierno con esta estrategia, y además va a hablar la ministra, en este caso vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que además lo va a aprovechar para otras cosas, ¿no? Efectivamente, de hecho esto ya estaba pactado desde la semana pasada, según nos contaron, y es cierto que no querían revelarlo, no querían decirlo demasiado, porque no querían como reventar esta estrategia, pero nos dijeron estos días que sí, que estaba muy medido, que incluso lo estructuraron como una especie de un solo discurso, pero dividido en 2 partes, ¿no?, digamos, la parte más de gestión para Sánchez y la parte más ideológica para Yolanda Díaz, y le salió efectivamente muy bien la jugada, porque se quedó tan descolocado Tamames con la intervención de Yolanda Díaz que ni siquiera le llegó ni a contestar. Le dijo, bueno, esto forma parte de su performance para su próxima candidatura electoral, no tengo nada más que decir. Yo creo que eso también fue muy revelador, porque indicó que Tamames no se esperaba, ¿no?, quizá ese tono tan duro por parte de la vicepresidenta.
Abascal, Tamames, Sánchez Díaz. ¿Y qué pasa con el PP? ¿Qué pasa con Feijóo? Nuestro director editorial, Jesús Maraña, dice en un artículo que se hace el sueco, ¿no? Y además es que es literal, porque el primer día de la moción, cuando Abascal la presentaba, cuando Tamames hablaba como candidato, se refugió en la embajada sueca. Sí, Feijóo no estuvo ninguno de los días del debate y recordemos Pero que no es puede, diputado, ¿no? claro, no es diputado, pero puede porque es senador, entonces puede acudir a la Cámara, no puede hablar, pero puede estar presente en el debate. Y de hecho es la primera vez que un jefe de la oposición no acude a un debate de moción de censura, sea él o no el candidato, ¿no? Entonces, es verdad que el Partido Popular esto lo asumió con mucha naturalidad, decían de hecho que no les venía bien que estuviera Feijóo allí porque han hecho una estrategia muy diferente a la que hizo Pablo Casado en 2020 y en lugar de atacar a Vox, ¿no? Intentar evidenciar esas diferencias tan grandes que hay, ¿no? Según ellos, entre el Partido Popular y Vox, lo que hizo el PP es ignorarlos absolutamente. La intervención de la portavoz del PP, de Cuca Gamarra, se centró en el gobierno, en lo mal que a su juicio lo está haciendo todo el gobierno y pasó muy de puntillas por Vox y de hecho le dedicó varios adulaciones a Tamames, a quien le dijo que tenía un cierto respeto y un cariño personal y también un poco hizo una estrategia de no, nosotros nos abstenemos porque usted es el candidato, lo cual tampoco es cierto porque ya Feijóo hace meses, en diciembre, cuando se anunció esta moción, dijo que iba a abstenerse fuera Abascal el candidato o cualquier otro. ¿Y qué sabor de boca te deja a ti la moción? Es decir, ¿ha servido para algo? ¿Ahora qué? Bueno, yo creo que quizás sí que le ha servido más al gobierno que a la oposición para evidenciar esta unidad, ¿no? Al final es cierto que ha trascendido mucho el ticket electoral, lo que comentamos ahora de Sánchez y Díaz y de cómo ese gobierno intenta permanecer fuerte a un año de unas elecciones, bueno, meses de unas elecciones y a nada de las elecciones también generales. Y yo creo que sí que ha servido, pero también ha servido por la izquierda para desvelar ciertos planteamientos, ¿no? Cómo ha recibido este discurso de Yolanda Díaz Izquierda Unida, los comunes y cómo lo ha recibido Podemos. Es decir, nos sirve un poco más de clave interna a los periodistas y a los analistas para ver cómo respiran ahora el gobierno y la oposición y constatar que el PP no ataca a Vox porque él sabe que lo necesita en un futuro, que quizá de cara a saber las posiciones de cada uno que estaban muy, muy claras desde el principio. Y queda claro que España es un poco un país en este momento al menos, y sobre todo tras la desaparición por fascículos de Ciudadanos, que tampoco quería jugar en los últimos años ese papel bisagra, un país de bloques, ¿no? Es decir, esto del ticket electoral tiene sentido. O es Sánchez y Díaz, bueno, PSOE, Unidas Podemos, socios nacionalistas independentistas, o es el Partido Popular y Vox, ¿no? Es decir, esto no es una elección solamente entre dos partidos o entre Sánchez y Feijóo, sino que los dos tienen, para bien y para mal, a quien le guste más o menos, compañeros de viaje, ¿no? Sí, se ha constatado precisamente eso, ¿no? La división está en bloques y cómo después de muchos meses que ha habido muchas tensiones en el espacio, ¿no? En el gobierno de coalición, incluso dentro de Unidas Podemos, se ha visto cómo se han unido todos en contra de Vox, que es lo que también pasó en la anterior moción de censura, incluso los socios habituales del gobierno, vimos a Esquerra, vimos a Bildu, no tanto defendiendo a Sánchez ni la gestión, pero sí muy críticos con Vox y de cómo Vox ha intentado utilizar esto para su candidatura y sus proyecciones electorales. Pues vamos ya con las preguntas y comentarios de las socias y socios de Infolibre. Se presenta como Cantón y dice lo siguiente, Marta. No sé si habría que establecer algunas condiciones para este tipo de propuestas, como es el caso de la moción de censura. Y no hablo de censurar, dice él. Entiendo que no se puede poner a la democracia en solfa porque a un grupito sin escrúpulos le dé por montar un numerito de esta índole. La democracia es cara y cuando se parte de un capricho sin argumentos, y este lo ha sido, ha de dar un resultado aceptable de cara a una normativa previamente establecida. Bueno, esto dice nuestro socio y yo te pregunto si hay que repensar este mecanismo de la moción de censura, ¿no? Para que el Congreso no acabe pareciéndose o a un reality barato, pero que también además es caro, ¿no? Pues Cantón no es el único que ha lanzado esta propuesta. Se ha escuchado mucho estos últimos días
cómo parar, ¿no? este show, ¿no? Que es una de las palabras que se han utilizado. Lo que pasa es que es complicado, porque al final, para presentar una moción de censura tienes que tener un número de diputados. No lo pueden presentar todos los diputados de la Cámara Baja. 35, efectivamente. No lo pueden presentar todos los diputados de la Cámara Baja. Y luego, por cada sesión de control, por cada sesión, de plenaria, tienes, creo que son 2. De hecho, ahora Vox no puede volver a registrar una moción de censura. Pero, por ejemplo, sí podría en septiembre. Sí que podría en septiembre, efectivamente. Entonces estaríamos como podríamos potencialmente cada pocos meses de moción de censura, y eso si solo es un grupo el que la presenta, porque podría presentarla el PP también si quiere. Sí, el PP puede utilizar este recurso, como lo ha utilizado también Vox, y no tendría ningún problema utilizarlo. Es cierto que es un debate complicado porque al final recordemos que Sánchez llegó al poder gracias a una moción de censura, ¿no? que unió gracias a los votos, ¿no? Un poco por el trabajo que hizo también entonces Pablo Iglesias, hablando con el resto de los grupos. Y sí que es muy útil cuando efectivamente hay una intencionalidad de intentar llegar al poder, porque recordemos que España es un sistema parlamentario, no es presidencialista. Es decir, si tú unes los apoyos, puedes llegar a gobernar. Pero es cierto que en un caso como en este, que estaba claro que no van a llegar a gobernar porque no tenían los apoyos, sí que se abre este debate, lo cual a mí me parece que no hay una respuesta. Es complicado establecer un límite porque al final lo que puedes hacer es intentar que esto no vuelva a suceder o ponerlo muy difícil para que esto luego fuera una realidad en un futuro. Muy bien, pues muchas gracias, Marta, por acercarnos las interioridades de esta moción de censura, y a descansar. A vosotras. Y gracias a las y los que nos estáis escuchando por acompañarnos en el quinto párrafo y por ser de los que os atrevéis a ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Y si no lo sois, os esperamos, porque solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con la participación de Samuel Martínez, producción Juan Rodríguez, edición y montaje José Manuel Lastra.